corriendo. Muy buenas tardes, mis hermanos y mis hermanas. Aquí le damos la bienvenida una vez más a nuestra clase bíblica, a nuestra escuela bíblica. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante. Así que estemos pendientes, estemos atentos. Tomen lápiz, bolígrafo y un pedazo de papel porque vamos a estar hablando de cosas que debemos anotarlas para que a veces no se nos olvide. Así es que les saluda como siempre su hermana Sonia Minerva Pérez. Les traigo un saludo y un abrazo de parte de nuestro pastor, reverendo Carlos Javier Irizarry Sánchez, de nuestro consistorio y de nuestra junta de diáconos. Damos la bienvenida a todos los hermanos de nuestra congregación, así como a todos los hermanos que se unan a nosotros. Y siempre les recuerdo que si no tienen un lugar donde reunirse, próximamente estaremos anunciando el día en que vamos a volver a nuestro templo. Así es que allí le daremos la bienvenida y estaremos con brazos abiertos para recibirles, hermanos y hermanas, y podernos congregar juntos. Así que en esta tarde vamos a estar teniendo un tema interesante, vamos a estar hablando de otro de los mandamientos. La clase de hoy se llama Honra la vida y vamos a estar viendo el mandamiento de no matarás. Así que antes de proseguir, nos encomendamos al Señor en oración y oramos. Señor y Padre de nuestras vidas, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por la vida. Hoy que vamos a estar hablando de la vida y del respeto a la vida, Señor. Te damos gracias por la vida que tú nos has dado. Te damos gracias por este día que tú nos regalas, Señor. Te damos gracias porque en medio de todas estas situaciones que hemos estado viviendo en los últimos meses, tú has estado con nosotros y nos has acompañado, Señor. Gracias, Padre. Gracias y permite, oh Dios, que podamos siempre continuar honrando, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor, de corazón. Y que doquiera que vayamos, Padre Santo, podamos dar lo mejor de nosotros para poder demostrar al mundo que te conocemos y que te pertenecemos, Señor. Gracias por este día. Gózate de lo que hagamos porque todo, mi Dios, será para honra y para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Pues hoy vamos a estar hablando, mis hermanos y mis hermanas, de honrar la vida. Y qué mejor honrar la vida con respeto, ¿verdad? Con ese respeto que tengamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. Una de las cosas que habla en Aplicación para la Vida, hablaba de una foto que le mostraba a esta persona a la que está haciendo el recuento, de una de sus antepasados, quizás su bisabuela. Y esto me trajo a la memoria que hace tan solo 2 semanas nosotros estuvimos buscando fotos en nuestros baúles de recuerdos, en nuestras gavetas, en nuestros álbums. Los sacamos y comenzamos a ver las fotos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros hermanos. Y en cada una de esas fotos nosotros recordábamos algún momento que tuvimos con esa persona, algún momento que nos trae gratos recuerdos a nuestra memoria. Y así como la persona del recuento hace esta historia, pues yo recordaba, ¿verdad? Ese momento de esa foto, de que vi a mi papá, lo vi joven, lo vi en otras actividades, ¿verdad? Y cómo todos compartimos los unos con los otros. Pues miren, ese es el respeto del que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de cosas hermosas en nuestra vida y de cosas que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia. Ese mandamiento de no matarás es clave para nuestra vida como cristianos, para nuestra vida de familia, para nuestra vida diaria. Así que vamos a comenzar porque incluye varios temas, varias lecturas en esta clase de hoy.
Y comienzo leyéndoles algo que está aquí en el contexto. No matarás. Es un mandamiento universal. Este precepto indica que nuestro primer deber para con el prójimo es preservar la vida. Esta norma tiene como base el valor del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. El valor de la vida humana es tan grande que Dios ideó un plan para devolverle la vida perdida al ser humano, producto de la caída en el Edén. Fíjense cómo Dios se preocupó de levantarnos de esa caída que tuvimos en el primer pecado, en el pecado de Adán y Eva, en el Edén. Fíjense desde dónde comienza ya Dios a ver que el ser humano iba a necesitar levantarlo de ese pecado para que su vida fuera mejor, para que nuestra vida fuera mejor. Porque fíjense que estamos hablando desde el Edén, pero sigue trascendiendo siglos hasta llegar al día de hoy. Están hablando de ti y de mí en el día de hoy. Así que las continuas amenazas, hoy vamos a estar estudiando y vamos a estar leyendo y vamos a estar repasando ciertos eventos en la vida del rey David y en la vida del rey Saúl. Las continuas amenazas de Saúl que obligaron a David a huir para poder salvar su vida. En este pasaje vemos cómo David le perdonó la vida a Saúl, a pesar de que lo tenía en sus manos. Fíjese, le perdonó la vida. Eso es lo que a veces nosotros, no a veces, siempre tenemos que tener presente, porque a veces nosotros nos dejamos llevar por las emociones, por el momento, por la situación, por el coraje que podamos tener. No, pues esta lección de hoy nos dice no matarás. Y cuando dice no matarás, no es específicamente el hacerle daño físicamente a una persona. El no matarás incluye el respeto. El no matarás incluye el tú tener una visión con esa persona que te haya hecho algo o quizás no te ha hecho nada. Y por meros pensamientos tuyos, tú continúas pensando en que sí ocurrió algo y que debe de ser atendido. Pero esta clase de hoy nos repite que no, que la forma en que la vamos a atender va a ser de otra forma, no de la forma violenta. Así que hoy temprano les compartí con ustedes cuando le mencionaba en el chat de la iglesia lo de la clase de hoy. Les preguntaba, piensa en 3 razones por las que tu vida es importante. 3 nada más. Así que espero que lo lean y espero que la puedan contestárselo a ustedes mismos, porque necesariamente no me la tienen que contestar a mí. Pero esto es bueno para nuestro propio estudio, para nuestra propia introspección. Piensa en 3 razones por las que tu vida es importante. Mire, la vida es un regalo de Dios. Comencemos ahí. Nuestra vida es un reflejo del amor de Dios, de cómo Él nos formó, de cómo Él nos ha ido cuidando, de cómo Él ha ido teniendo cuidado de cada uno de nosotros, de cómo Él nos llamó a servirle, nos llamó a unirnos como cuerpo de Cristo. Así que en todas esas cosas es que vamos a estar pensando hoy.
Así que vamos a proceder con nuestra primera lectura, bien, bien simple y bien sencilla, pero muy, muy importante. Éxodo 20, en su versículo 13, dice, no matarás. Repito, Éxodo 20, verso 13, dice, no matarás. Así que no matarás. Es un mandamiento fundamental, porque en sentido positivo respetarás la sagrada vida sin excepciones. No me digas, es que tenía coraje, es que me pasó esto, es que no me di cuenta, es que no pensé lo que hacía, es que no vi lo que decía. No, 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 no. Respetarás la sagrada vida sin excepciones. Es importante que reconozcamos que los cristianos no solo estamos a favor de la vida en general, de forma subjetiva y hasta filosófica, sino que estamos a favor de la vida de nuestro prójimo. Ese que no es solamente cuidar mi vida, también cuidar la de mi prójimo. No matarás. También es una advertencia. Este mandamiento es como una señal luminosa que muestra nuestra separación de Dios y nuestra pecaminosidad. Y ese que la muestra. Así que, ¿qué implica todo esto? Mire, no matarás es otro de los mandamientos dedicados a las relaciones. Este precepto señala que toda vida humana es un regalo de Dios. Después del primer deber de honrar a nuestros padres para que nuestros días se alarguen en la tierra, según nos dice Éxodo capítulo 20, el verso 12. Ahora Dios se ocupa de nuestro prójimo, para lo cual establece el valor que tiene al prohibirnos destruir la vida de nuestros semejantes. Dios se ocupa. Dios se ocupó en aquel entonces y Dios se ocupa todavía de que eso no ocurra. Y nosotros nos preguntamos, ¿dónde radica el carácter sagrado de la vida? ¿Dónde? Es sagrada por su origen. Los seres humanos no tienen vida en sí mismos. Fíjese que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, a nosotros nos creó Dios. Su vida, tu vida y la mía es un regalo de Dios. La Biblia dice que la creación del ser humano, su conciencia y vitalidad fueron una decisión de Dios. Estuvimos en la mente de Dios, estuvimos en el corazón de Dios y luego fuimos creados. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2, verso 7. Esta poderosa declaración establece el origen de nuestra vida y también nuestro valor. La vida es un regalo divino y por tal debemos percibirla sin excepciones, agradeciéndole a Dios por todas sus bendiciones, por todos sus cuidados y por todo su amor. En el mismo sentido, el Señor se encargó de establecer el sustento abundante para la vida, las normas para cuidarla y también la posibilidad de multiplicarse. Fíjese cómo todo lo pensó, todo está estructurado por Dios. Esto no fue al azar, esto es porque Dios así lo quiso y así le plació. Así que todo es un regalo, todo es un regalo precioso de Dios.
el cual le da valor a toda vida humana, mire, sin distinción. Todos somos iguales y estamos al mismo nivel, porque todos tenemos el mismo origen y dependemos del mismo cuidado. No es que Dios quiere más a uno que a otros, sino que Dios tiene el mismo cuidado para con cada uno de nosotros. No matarás. No matarás. Es un mandamiento fundamental porque establece que respetarás la vida, sin excepciones, y eso forma parte del plan original de Dios para toda la humanidad. No es que unos estén excluidos, para toda la humanidad. Así que ahora procedemos a nuestra segunda lectura de hoy, donde vamos a ver en realidad ya puesto en vigor ese no matarás. Lo vamos a ver en esta lectura de Primera de Samuel, en el capítulo 26, los versos del 7 al 11. Estén atentos, hermanos, porque es bien importante, y el que pueda acompañarme con su Biblia en esta lectura, estamos leyendo en Primera de Samuel, en el capítulo 26, los versos del 7 al 11, y dice así la palabra de nuestro Señor. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no lo mates, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdame Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Miren qué palabras más sabias, hermanos y hermanas. Palabras sabias donde David recordó ese mandamiento: no matarás. No matarás, porque Dios fue el que dio la vida y Él es el que debe quitarla, nadie más. No tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Así que esa lectura en Primera de Samuel tiene varias interpretaciones. Así que vamos a comenzar. Fíjese, Saúl, ¿qué estaba ocurriendo? La relación entre el rey Saúl y el joven David era bastante complicada. Saúl era un hombre temperamental que había sido desechado por Dios. ¿Por qué? Debido a su desobediencia. Por el contrario, el joven David era talentoso, valiente y piadoso. Él entró a la corte del rey Saúl como músico, pero luego se destacó como un valiente guerrero después de matar al gigante Goliat. ¿Esto qué pasó? Mire, esto despertó los celos en Saúl. Se sentía celoso de David. Sus celos se transformaron en odio, en un odio profundo que llegó hasta el punto de llevarlo a llamar a todos sus siervos para que lo matasen, para que mataran y persiguieran a David hasta que le dieran muerte. Y yo tengo que hacer un paréntesis aquí. Hay veces que nosotros nos sentimos así, nos sentimos
quizás no de matar, ¿verdad? Pero nos sentimos defraudados por cosas que pasan en nuestra vida. Y ahí es donde Dios nos llama a la cordura, donde Dios nos llama a que tengamos, sobre todo, fe en nuestro corazón, sobre todo recordar en ese momento que la vida es un regalo de Dios y que Dios es el único que tiene derecho a quitarnos esta vida que Él nos dio, porque a Él le plació dárnosla y crearnos, hermanos y hermanas. Y yo creo que esta lectura de hoy nos lleva a ese pensamiento, a esa reflexión, a esa meditación, que meditemos cuando a veces, por las situaciones que fueran que no vienen al caso, nosotros nos veamos en situaciones similares o en situaciones que puedan llevarnos a pensamientos de derrota, a pensamientos de desquite, a pensamientos de venganza. Alejemos eso de nuestra mente, porque un buen cristiano se forma de la misma forma en que Dios nos creó. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y no podemos olvidarnos de eso. Caímos en el pecado, pero el Señor nos levantó. Y el Señor envió a un intermediario para que nosotros pudiéramos tener vida y vida abundante. Y eso es lo que debemos recordar. Cuando un momento como ese llegue a tu vida o llegue a la mía, tenemos que recordar que Jesucristo vino para darnos vida, vida abundante. Y que la vida es un regalo de Dios. Así es que proseguimos con las lecturas de hoy. Desde ese momento, Saúl perseguía a David. Lo perseguía insistentemente, lo perseguía para matarlo por los celos. Estaba cegado, estaba desobediente a Dios. Ya Dios, según las Escrituras, lo había desechado, porque ya él se le había ido ese sentir y ese respeto y esa honra a Dios, ya Saúl no la tenía. Así que él seguía siguiéndolo, seguía persiguiéndolo desde ese momento. Por lo tanto, en esta lectura de hoy que vemos cuando David lo encuentra, cuando David lo ve, cuando él está dormido, La que era, ustedes dirán, era la mejor forma de cogerlo porque lo cogió dormido. Y ahí era que tenía que atacarlo. Pues mire, no, él pensó con cordura, con corazón, con conciencia, pero sobre todo con perdón en su corazón. Y de esa misma forma es que tenemos que actuar nosotros también, con perdón en nuestro corazón. Cuando esos pensamientos extraños lleguen a nuestra mente, con perdón. Ese perdón del que hemos estado hablando también en clases anteriores. David tuvo el mayor respeto por el rey Saúl, tanto por el hombre como por el monarca. Fíjense que él lo perdonó como rey y lo perdonó como hombre, como hermano, como prójimo. Él llegó a tener la oportunidad de matarlo cuando entró a la cueva cuando él entró a la cueva, donde David y sus hombres estaban escondidos. David lo tuvo en sus manos, pero solo cortó una orilla del manto del rey. Aún ese acto lo turbó profundamente, solamente por haber cortado una parte de la túnica del rey. Y les dijo a sus hombres que nunca tocaría al ungido, nunca tocaré al ungido de Jehová. Palabras mayores. Después que Saúl se enteró de lo que había pasado, mostró cierto arrepentimiento, pero eso le duró muy poco. El desprecio del rey Saúl hacia David era muy grande. David tuvo la oportunidad de matarlo. Le perdonó la vida porque él no quería cometer ese crimen y él sabía que eso era ir en contra de ese mandamiento. En su corazón guardó, perdonó y se marchó.
Qué ejemplo bonito para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos, que a veces actuamos de manera rápida, de manera no pensada, y hacemos cosas de las cuales quizás en el mismo instante que las cometemos nos arrepentimos. Pero para eso Dios nos da estas lecturas y nos da estas clases para que pongamos en práctica todo lo que leemos y todo lo que Dios nos pone ante nosotros. Así que vamos a pasar a la tercera lectura, que se encuentra, seguimos leyendo en Primera de Samuel, y vuelvo y los invito a que busquen sus Biblias. Primera de Samuel, en el capítulo 26, los versos 22 al 25. 22 al 25, y dice así la palabra de Dios. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Se volvió a su lugar David. David no tocó la vida de Saúl, pero una vez más tomó algo que le pertenecía para mostrarle su buena voluntad. Lo llegó a tener muy cerca, pero lo trató con respeto. David se alejó a una distancia prudente y levantó la voz. Cuando Saúl lo escuchó, volvió a sentir remordimientos y reconoció algo que David había estado manifestando una y otra vez. Saúl le dijo: Mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. Fíjense cómo de alguien a quien tú odias y de momento te dice: tu vida para mis ojos es preciosa. La palabra que se traduce como preciosa puede significar honorable, valiosa o apreciada. En ese momento, Saúl observó en David un respeto por la vida que él había perdido por completo. Lo cierto es que la fidelidad de David le produjo esa chispa de sabiduría al rey. Ese como que lo renovó, pero lo renovó para bien. Nosotros, por lo general, tú y yo, estamos hablando ahora de ti y de mí, no actuamos de esa manera. Y muchas veces no consideramos ese respeto establecido por Dios. Porque en este diálogo entre Saúl y David, miren, está la mano, la palabra y el don de Dios. Por eso tú y yo pagamos mal por mal. Y en lugar de buscar reconciliación y la paz, solo logramos derramamientos de sangre. Y cuando digo derramamientos de sangre, me refiero también a derramamientos de lágrimas, a sufrimiento, a tristezas, a divisiones de familias. Hermanos, divisiones de iglesias. Hay iglesias que se dividen por desacuerdos, por cosas de nosotros, no cosas de Dios, cosas de nosotros, los seres humanos. Por eso, mis hermanos, yo voy a recalcar algo aquí, porque no quiero que se me olvide. Por eso es que es tan importante la oración. Porque cuando estos pensamientos derrotistas, cuando estos pensamientos de discordias llegan a nuestra mente, mire, la oración es clave.
Porque la oración, escuchen lo que les voy a decir, la oración nos acerca a Dios y nos aleja y nos separa del mal. El buen cristiano tiene que obrar de esa forma. El que dice soy cristiano, esta es la forma de obrar. En el momento en que nosotros sentimos ese coraje, ese rencor, esa furia que a veces nos da, ya bien sea con el que fuera o por la razón que fuera, que a veces son cosas superfluas, son cosas que no tienen ni importancia. Y mire, nos separamos, nos dividimos, nos peleamos, nos enojamos, familias que no se hablan. Eso no le agrada a Dios. Por eso es que la oración es importante. Esa oración nos une a Dios y nos separa de las cosas malas que no deben suceder en nuestra vida como cristianos. Toda vida está en las manos de Dios. Y el Señor, tarde o temprano, hará su justicia. Vuelvo y repito, toda vida, cada uno de nosotros está en las manos de Dios. Y el Señor, tarde o temprano, hará valer su justicia. Que no se nos olvide, no nos pertenece a nosotros, no nos toca a nosotros, porque si lo hacemos, vamos a ir en contra de ese mandamiento y de los otros mandamientos que también estaremos violando. Si hacemos no conforme a lo que Dios espera que tú y yo hagamos. La vida de Saúl era valiosa para David, porque como vemos, ese valor no se desprendía de los actos de Saúl, ni tampoco del trato que David recibía. Él había entendido que todas las vidas son valiosas para Dios. Todas. No nos corresponde a nosotros juzgar y somos bien buenos para eso. Somos jueces en todo. Enseguida somos jueces, fiscales, abogados, señalamos. La palabra de hoy y esta clase de hoy nos dice que eso le pertenece a Dios, no a nosotros. Así que David no entendía que el valor de la vida surgiera de un acuerdo tomado en una mesa de negociaciones. Esto no se discute, esto no nos compete a nosotros discutirlo ni negociarlo. Esto es asunto de Dios. Dios, solamente de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros? Orar, comportarnos, respetar, pero sobre todo honrar. Él no esperaba que la valoración de la vida fuera establecida por otro hombre, aunque éste fuera el rey de Israel. Lo que le dijo a Saúl fue, y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová. Miren qué hermoso. Así como yo te traté a ti, yo quiero que mi vida sea a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. La oración nos acerca a Dios y nos separa, nos aleja, nos quita del mal. Así que ya redondeando esta clase de hoy, vamos a recordar estos puntos claves. Recordemos que tu vida y la mía es un regalo de Dios. Recordemos que bajo ninguna circunstancia podemos quebrantar estos mandamientos. Recordemos que respetar a nuestro prójimo y honrar la vida de las personas que conozco y con las que convivo es un mandamiento, por lo cual tenemos que seguirlo. Recordemos que nunca dejaremos que el valor de nuestra vida lo establezcan los seres humanos. ¿Saben por qué? Porque el valor de tu vida y el valor de mi vida y la de mi prójimo está establecida por Dios, solamente por Dios. Así, mis hermanos y mis hermanas, recordemos, perdonemos, reconciliémonos con aquellos que estamos en desacuerdo.
No guardemos rencores. Y si de momento recordamos en nuestra mente que estamos de malas o que estamos enojados o que estamos enchismados, porque nos enchismamos también, con mi hermano o con mi hermana, vayamos, brindemos la paz y recordemos que todos estamos y fuimos creados bajo las mismas condiciones, que todos somos cuidados por Dios, que todos somos bendecidos por Dios y todos y cada uno de nosotros estamos cobijados por el perdón y por el amor de Dios. Que Dios les bendiga, que tengan una linda semana, gócense en el culto del domingo, que va a estar bueno, y nos despedimos en oración. Señor y Padre de nuestras vidas, una vez más te agradecemos, Señor, porque podemos aprender los unos con los otros, Señor, porque podemos compartir tu palabra, Señor, y porque podemos, mi Dios, regocijarnos en ella, porque podemos, Padre Santo, alabar, glorificar y honrar tu nombre, Señor. Danos de tu paz y que la reconciliación, la paz y el amor reine en cada corazón en este día y siempre. Y si por alguna razón, Señor, te ofendemos, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a prevalecer en tus caminos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.